para la Juli después también, que lo escuche cuando que no pudo estar. Bueno, nada. Hoy lo que estoy flasheando es esto. Cerebro izquierdo, cerebro derecho, para tener bien claro cuándo está de un lado y cuándo está del otro la información. ¿Por qué? Porque también, a ver, si bien es cierto que es un poco de control el que hay que tener en los vínculos, pero no tiene que ser más control, tiene que ser más amor que control Para en los mí, vínculos, me claro, parece. sí, y traduzcamos control con la energía de poder saber dónde está mi límite, hasta dónde está mi límite y dónde empieza el límite del otro, ¿no? Exacto. Como eso, con ese vaivén donde voy y vengo, donde permito y pongo el límite, para mí eso es control. Sí, Porque control sobre la otra persona yo no tengo nunca, nunca ejerzo control sobre la otra persona. El control lo ejerzo sobre mí. claro. Y el control me refiero a poner mis propios límites y poner límite al otro. O sea, ¿por qué pasa de que los vínculos se desdibujan? Porque se desdibuja el límite. Si yo no pongo límite conmigo, ¿cómo le voy a poner límite al otro? ¿No? Claro. Ahí está el tema. Ahí está el tema del límite Ujú. y del control. Pero bueno, un poco de control, o sea, uno mismo tiene que ponerse. ¿Por qué? Porque como está jugando acá la cabeza con sus hormonas, con un montón de cosas, con sus programas, con sus traumas, con sus heridas, con todo, ahí tenés que, o sea, esa parte tiene que estar como clara. Entonces, pero no, lo que yo hago ahora es sacar. Entonces, cuando está de este lado, veo que Ujú. hay de este lado. Y sobre todo cuando hay una persona de este lado, ahí la saco y ya la llevo para allá, para aquel lado. Claro, ¿Por qué? Porque yo no quiero, como decís vos, no quiero controlar a la persona. claro, Entonces ahí está mal ubicada la persona. La persona claro. tiene que estar ubicada allá y yo tengo que estar ubicada. Ahora, la pregunta que a Ja, mí me surge cuando vos haces ese ejemplo es, ¿por qué lo pusiste ahí en su primera medida? que Entonces, me di cuenta que estaba ahí en mi claro. mente. No, bueno, es lo que está bueno es indagar es por qué coloqué a esa persona en ese lugar. O sea, eso te lleva a indagar en la raíz. ¿Por qué lo encasillé en esa situación, en ese lugar? ¿Entendés? Y siempre va a aparecer un miedo, siempre va a aparecer una creencia, Exacto. un Cuando patrón. está de ese lado, está del lado del miedo. Por eso Claro. el control y el miedo son parte, Sí, digamos. bueno, sí, obviamente son afines, ¿no? Sí, Digamos, la madre de ese control es el miedo, justamente. exacto, Sí, exacto. sí, sí. Entonces digo, bueno, como el miedo ya sabemos que viene de las heridas del pasado, de todo lo que uno vivió, de todo lo que uno grabó en el cuerpo. Y lo que está también en nuestro ADN, no nos olvidemos de eso. Nosotros También. venimos digamos, en la época de las cavernas, o sea, nosotros tenemos toda una carga genética muy pesada, muy pesada. Y creo que recién ahora en esta nueva humanidad, en estos últimos 20 años, estamos tratando de purgar, no sé, miles de años de carga Re, genética, desde la supervivencia, desde el miedo, re. desde el acecho, ¿entendés? Es como, es mucho. Es Es mucho, mucho, mucho en una sola vida. es mucho Encima, para una sola vida. Pero por eso también los y tiempos que para estamos una sola atravesando. persona del clan familiar. Pero ¿por qué te pensás que también nos está ayudando, entre comillas, a nivel energético todo esto, ¿no? El otro día estaba viendo también una mujer que sigo que habla sobre la frecuencia Schumann, cómo la tormenta solar de la semana pasada, más allá de que generó cortes de luz en ciertas ciudades, algunos sismos, inundaciones, que todo el otro, a nivel humano, Wow, es como sostener una montaña de como el Everest arriba de nuestras cabezas. más o menos. ¿Entendés? Y no nos damos Energéticamente hablando. cuenta. No nos damos cuenta. Por eso hay tantas personas con problemas de salud, personas que se enferman, algunas que están ahí tecleando entre la vida y la muerte. ¿Pero por qué? Porque nos están empujando prácticamente a pasar por la argollita ¿cómo se llama? De la luz de la puerta, ¿no? Claro, Es un filtro. Y ese es un filtro filtro. acelera, Es un filtro, sí. acelera, acelera. ¿Por qué? Porque nos están purgando de todas estas cargas que nosotros solos no podríamos hacer. Ujú. A nosotros nos compete darle luz a esta conciencia de decir, ok, veo que se repite el patrón, no sé, por ejemplo, que hablábamos antes, de escasez sobre la supervivencia, bueno, pum, entonces ahora lo resuelvo resignificándolo. Pero bueno, ahí está. El tema es Ujú. que ahora nos están poniendo todas las verdades enfrente de nosotros, nuestros ojos, para que lo hagamos algo al respecto. Exacto, sí, sí, tal cual. Bueno, y yo siento eso, que está disponible la energía para hacer este trabajo Mm, ahora, sí, en este momento. Como que quizás en otros momentos eran más loco, no sé.
Pero bueno, también esto, ¿no? Que uno va viendo en Instagram, por ejemplo, que hay un montón de gente hablando de todas estas cosas y vos decís, ah, bueno, no, antes éramos como, bueno, los únicos locos, ponele. Mm, sí, Y ahora hay mucha gente dando muchas pautas muy buenas de cosas que cada uno se metió en su mundo en su momento. Después hay un montón de gente que habla el pedo, ¿no? Como en como todo. todo, sí. Pero, pero hay mucha gente que yo veo que sí que está comprometida con un desarrollo de la conciencia y te va tirando data, ¿viste? Y lo mismo nosotros para con otras personas que Ujú, nos comprometemos con nuestro proceso y después le tiramos la onda a la otra persona. Y bueno, y hoy hablábamos con Nati del tema de que, bueno, cuando vos viniste, no sé si te acordás la otra vez, yo mm. te hablé de este programa Ah, Víctima, Victimario y Salvador. sí, Bueno, los terapeutas, de alguna manera, estamos en ese de Salvador, mm, ¿no? En ese, que es como un arquetipo también y que es la forma que tenemos nosotros de salir de la polaridad, porque si claro, no tendríamos que entrar en una o en la otra por los roles que están en la sociedad, exacto. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. como no queremos entrar ni en víctima ni en victimario, Mm. nos vamos a Salvador. Entonces decía, este rol me copa más, Y es digamos. una máscara más. Exacto, pero no deja de ser una No máscara. deja de ser una máscara. Es que, a ver, para Jung nunca dejamos o sea, nunca dejamos de usar máscaras. Digamos, el programa Ego, que yo lo veo así, ¿no? Como, y Jung lo hablaba más desde algo más, como que le ponía otras palabras, pero yo lo uso más como programa, ¿viste? El programa Ego no está el pedo en el humano, ¿no? No está instaurado al pedo, es como el antivirus de la computadora. ¿Sí? O sea, te cuida, te protege. Obviamente que, bueno, en su momento cuando yo laburaba en sistema, había un antivirus que era muy malo, te protegía tanto que no podías ni navegar. Bueno, ahí está la analogía con respecto al antivirus. Si vos pones un programa de protección demasiado estricto, demasiado, digamos, como sobreprotector, ¿qué pasa? Y no te deja hacer nada. No. Y al no dejarte hacer nada, te limita en vez de protegerte. Ahora, si vos pudieras programar a ese software, por ejemplo, para que ciertas opciones sean usables y otras no, ¿entendés? Como esto de reprogramarnos nosotros, decir, bueno, che, todo bien con que en la época de las cavernas teníamos que sobrevivir porque habían otras tribus, porque habían unos animales más grandes que nosotros, pero ya está, ya no es más así. Ya reconocemos de que la naturaleza nos provee de todo y que si nosotros conectamos con nuestro propósito y con nuestros dones y que hacemos lo que nos gusta desde el disfrute, llueve la abundancia, ¿entendés? Bueno, pero eso es porque está cargado con esa carga genética. Pero el programa Ego es el que justamente nos trae esta máscara de decir, bueno, o me pongo en víctima donde, ay, la vida es re injusta conmigo, o me pongo en victimario donde quiero forzar las cosas, porque también está ahí, ¿no? La presa y depredador, donde yo quiero forzar y después me agarra la frustración porque no sale como yo quiero, Sí, quiero controlar. quiero controlar, entonces, Bueno, quiero controlar, esa parte de quiero controlar está del otro lado del amor, ¿no? claro, Sería sí, como la polaridad del amor. exacto. Entonces, el miedo y el amor, Ujú. ambos opuestos que están ahí siempre luchando entre una cosa y otra, y que siento de que esos están conectados de alguna manera con hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y con nuestra mamá y nuestro papá, Claro, sí, que sería el ánima y el animus para Jung, ¿verdad? exacto. Bien, entonces, ¿qué es lo que me pasó a mí? Les contaba a él recién, que yo ayer estuve haciendo todo un ejercicio, o hoy, no me acuerdo, creo que fue hoy, todo un ejercicio para unir a esa mamá y a ese papá y empezar a ver todo lo que generalmente no captó mi cerebro, Ujú. que es todo lo bueno que hicieron por mí, que sí Claro, estuvieron en un montón de momentos que sobreviví, por supuesto. o sea, que estoy acá, que mínimamente soy una mina, qué sé yo. Bueno, todo eso, piola, que está re piola, que lo empecé a observar y a enumerar y mirarlo, ¿viste? Como cuando vos ves el Yin Yang, Mm. y vos decís, che, sí, pará, a ver, pero fue la primerísima vez en mi vida que hago este Claro. ejercicio, te juro. Es que sí, que cuando lo sé por primera vez es súper revelador, súper revelador. Pasa que, mira, viste que hay una frase que dice que el ser humano le es más fácil aprender del dolor que desde el amor, pero ¿por qué? Porque el impacto emocional es tremendamente más fuerte. El impacto emocional es tremendamente más fuerte cuando te da un impacto negativo que cuando es un impacto positivo. Claro.
De Entonces, hecho, usa la naturaleza eso para que nosotros aprendamos. sí, sí. Y además es un sistema de control, obviamente. Genera, digamos, llevándolo a la analogía de la película Matrix, llevándolo a los índices energéticos, nosotros drenamos más energía en una situación estresante y dolorosa que en una situación de, digamos, de tranquilidad o de plenitud. Si bien el estado vibracional es distinto, ¿sí? Hablando en frecuencia, ¿no? En onda. La onda es mucho mayor cuanto más densa es la frecuencia. Pero ¿qué pasa? La carga energética es mucho mayor también. Ahora, cuanto la frecuencia es claro, más alta, la onda es más corta, el impacto, o sea, la carga quizás es mucho menor, pero es más constante. Sí. ¿Entendés? Es más constante. O sea, eso a nivel Claro. eléctrico, ¿no? Te lo puedo explicar, a nivel onda. Por eso, bueno, en esta teoría de que hay seres, digamos, multidimensionales que nos controlan desde la energía, y sí, a ellos les conviene mantenernos en esta granja donde emocionalmente estamos dominados, porque nos cosechan de una manera mucho más rica en ese sentido. En cambio, si nosotros pudiéramos controlar qué impacto emocional nos afecta. Decir, bueno, por ejemplo, no sé, tenés, no sé, esto, ¿no? Como cuando éramos chicos, de repente, no sé, tu papá te retaba y vos al toque ya se te activaba el programa de, uy, ya no me quiere más. En cambio, si vos resignificás esa escena con decir, no, me está cuidando porque si yo hago esto me va a ir muchísimo peor que esta situación en la que estoy vivenciando. Entonces el impacto emocional ya cambió. Cambió. Lo resignificaste Claro. totalmente. Entonces, cuando una persona te está poniendo un límite, no es que no te quiera, ¿entendés? Te está cuidando de algo peor, desde su perspectiva, obviamente, ¿no? Porque también estamos poniendo en tela de juicio de que a veces nos ponemos en el papel del rol, como decís vos, el salvador decía, no, pará, yo te cuido, te evito que sientas dolor. No, pará, bueno, déjame vivenciar a mí ese Bueno, dolor. ese es una parte del programa Víctima, Victimario, Salvador, en donde en algún momento de nuestra vida nos pasa que estamos en ese programa, pero ese es un programa de la 3D. Claro, sí. Y el problema que tenemos es que nosotros tenemos un aspecto ondulatorio que sí nos viene a rescatar, no nos salva, sino que nos rescata de algunas situaciones que sabe, nuestro aspecto ondulatorio sabe que más adelante van a ser complicadas para Ujú. nosotros. Entonces, si nosotros pudiésemos confiar en ese aspecto ondulatorio, inclusive cuando todo parece que sale mal y que uno dice, uy, no, mira lo que me pasó, me echaron del trabajo, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí, en realidad, siempre es tu aspecto ondulatorio que te está rescatando de un camino que tu aspecto onda, como está en otra frecuencia, ya ve el futuro. Ya ve que tu futuro, o sea, ese camino que estás eligiendo, el futuro que tiene es aquel, te dice. Sí, 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 Entonces, sí. mejor, si vos estás conectado con tu doble, con tu aspecto ondulatorio, bueno, te dice, mira, salí de acá, no sé cómo, derrapás, te echan, chocas, no sé, te puede pasar, obviamente que siempre tratemos de reducir los impactos, por lo menos ahora que somos conscientes de que estas cosas pasan, podemos también reducir los impactos, pero siempre va a venir ese, que digo yo, que quizás ese es como el ego utiliza esto como si fuese un holograma, esta cualidad del ser de desdoblarse y Sí. genera esta tríada víctima, victimario, salvador, no desdoblándose, sino rotando en los roles según el programa biológico que esté en ese momento operando. Claro, yo lo veo más como que esos roles lo que buscan es identificarse. ¿Sabes cómo lo veo? Como cuando algo se quiere, no sé, bueno, yo soy muy de ver películas de ciencia ficción, ¿no? Pero una vuelta vi una donde había una entidad digamos, era un parásito, que, claro, ahí está. Miralo como si fuera un parásito. Se tiene que alojar siempre un huésped. Digamos, como que estos arquetipos de Sí, víctima, victimario, salvador, es sí, como si fuera un parásito que tiene que acoplarse a un huésped. sí, ¿Entendés? Entonces va rotando de roles porque necesita identificarse con una forma. sí. Cuando vos entendés eso, entonces entendés que la forma no es lo importante. Entonces ahí es donde vos soltás esta entidad parasitaria. Ujú, ¿Entendés? Entonces dejás de actuar parasitariamente. claro.
Porque atribuirse un rol como una verdad es una actitud parasitaria. Mm. Porque como vos dijiste, somos ondulatorios, hay ciclos, va variando, o sea, vos podés agarrar y sostener una situación vincular, laboral, etcétera, hasta que se pudra todo, y eso es porque yo me estoy identificando con ese rol que estoy cumpliendo en esa situación o vínculo. Ahora, si vos podés identificar que el ciclo ya concluyó, aprendí lo que tenía que aprender, vivencié lo que tenía que vivenciar, y puedo soltar con amor, puedo soltar con plenitud, ¿entendés? O sea, como esto que yo estoy entendiendo ahora, tipo, ¿por qué me tengo que quedar en un lugar hasta que se pudra todo? ¿Por qué no me puedo ir bien de un lugar? ¿No es cierto? ¿Por qué tengo que...? Porque mi amigo me decía, che, pero acá está todo bien, está todo No maravilloso. esperes a que el ciclo se pudra. Claro, ¿entendés? Entonces, ¿por qué ¿entendés? No me puedo ir cuando, como hizo Manu Ginóbili, que se fue en su mejor momento, ¿entendés? Y no como Maradona, que la recontra rebardeó, después pobre, lo honro, pero como que dale, llegaste en lo mejor de lo mejor, ahí te tenías que haber ido y quedaba como el ídolo mundial. Ahora, bueno, cuando la seguís remándola, es como, bueno, ya llega un momento que gastás eso. Gastás el circuito, ¿Pero por qué? Porque te aferrás. te Te aferrás aferrás a la idolatría que vos mismo te creaste, a la dopamina. a la dopamina. Exacto. Bueno, ahí influye lo químico también, ¿no? Influye lo químico. Por eso es que los roles creo que nos viene a salvar nuestro, a ver, nos viene, digo de nuevo, creo que nos viene a rescatar, porque si uso la misma palabra pues yo a confundir, Ujú. nos viene a rescatar nuestro aspecto ondulatorio cuando nosotros nos apegamos mucho al rol Mm. y sabe que eso nos va a llevar al carajo, Claro. Es ¿o no? que sí, totalmente. De hecho, nuestro sistema, nuestra programación mental, así hay muchas cosas que hay que depurar, como te decía, ¿no? En la analogía del antivirus, está puesto a propósito. O sea, vos cuando compras un celular, viene con aplicaciones por defecto, que el 90%, o sea, yo por lo menos el 90% de las que me vino, las tuve que desinstalar. Ujú. Pero ese laburo de desinstalar y instalar las que sí me hacen falta, te lleva un proceso de introspección y de reconocerte. Sí. Te obliga que prácticamente a llevarte a ese estadio. Que si no lo haces nunca, bueno, tenés aplicaciones que te ocupan memoria, espacio, ¿entendés? Hasta incluso te tienen bugs, ¿entendés? Como que llevándolo desde el lado de la programación, no es muy conveniente tenerlos al pedo. ¿Entendés? Te No, genera no, mal te lastre. gasta energía al Pepe y yo Sí. creo que ese aspecto nuestro ondulatorio nos previene de ese consumo energético excesivo que luego se termina decantando muchas veces en enfermedad. Sí, es que de hecho es así. Al quedarse ahí estancado es como cuando, viste, tenés el tanque sucio y decanta la mugre nunca lo limpiás y te estás terminando tomando agua con sarro, con barro, con lo que sea, y no estás tomando agua pura, porque decanta, o sea, decanta, y las enfermedades, no nos olvidemos que es la decantación constante de una energía que va como disminuyendo en frecuencia y se va densificando. Cuando se densifica, se convierte en lo que se llama este quiste energético y termina siendo una enfermedad física. O sea, pasando de lo más sutil a lo más denso, va como descapando, ¿no? Como capa por capa va decantando, hasta que en un momento ya se termina convirtiendo en un síntoma. Por ejemplo, ¿qué es el cáncer? El cáncer es una sucesiva acumulación de información a nivel energético emocional que se acumula en un área determinada desproporcionadamente. Por ejemplo, una persona que vive con miedo constantemente, después tiene problemas en esos órganos asociados al miedo, ¿sí? Entonces, obviamente va a tener cálculo en los riñones. Yo lo padecí. Yo levanto la mano que a mí me sucedió, ¿sí? Cuando tenés miedo o cuando, por ejemplo, las personas que digamos, sufren de cambios, que son muy estructuradas y que no les gustan que, ay, bueno, esto tiene que estar así, si no es así, bueno, Exceso de control, exceso de porque control. estás usando un hemisferio más que el Y otro. claro, y bueno, ¿y eso qué genera? Todo problemas en la cervical, todo en la columna, en la cervical, en los omóplatos, bueno, toda esa parte. Parálisis facial, todo ahí. Ujú. Total, total. Por eso este ejercicio de ir viendo qué tengo en un hemisferio, qué tengo en el otro, ir pasando a, que lo estoy pudiendo hacer ahora, ¿no? De ir pasando la información de un hemisferio al otro. ¿Por qué? Porque yo desde lo vincular no quiero estar en control. Claro. Quiero controlar otras cosas.
otras situaciones, o inclusive a mí misma, pero no a las otras personas, ni a los vínculos, ni a nada. Quiero fluir. Entonces, es sacarlo de ese hemisferio cuando me doy cuenta que una relación, un vínculo, algo que me hace ruido, está en esa parte del control, lo saco y lo paso para el otro hemisferio, el derecho. Claro. Yo me pregunto, por ejemplo, cuando me pasa eso, nosotros aprendemos por dos cosas, por asociación o por sombra. Por asociación es, mi papá, mi mamá hicieron esto y yo repito como un lorito. Eso es por asociación. Repito el patrón, repito la creencia, repito el mandato. Ahora, por sombra es por todo lo contrario. O sea, yo no quiero, por ejemplo, si yo vivencié violencia de chico, o voy a ser un violento o voy a ser totalmente un sumiso. ¿Pero por qué? Porque voy a hacer todo lo contrario a lo que vivencié. Entonces, la idea es buscar la integración de eso. Por eso yo digo que la gran herida de la humanidad es la falta de contención o la sobrecontención. Que ahí estamos hablando de esto de control o no control. Claro. Sí, que también en una casa muchas veces están, ¿no?, entre la madre y el padre. Claro. Una tiene excesivo control, el otro quizás excesivo descontrol, y ahí es donde volvemos al tema del ejercicio que hice de integrar esas partes de mi papá y mi mamá, que son mi ánima y mi ánimos, integrar esas partes que sí estuvieron buenas, porque hubo un montón, aparte estaba haciendo memoria y digo, wow, qué fuerte, todo esto no me lo acordaba, lo tenía negado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago ese ejercicio fue impresionante cómo sentí un dolor en el corazón y digo, wow, o sea, restaurar el corazón también duele. O sea, sanar duele también. Entonces, muchas veces que nos duelen cosas es porque estamos sanando. Literalmente, de hecho, nuestro cuerpo humano, o sea, nosotros cuando somos adolescentes, que los huesos empiezan a estirarse, viste que te duelen las articulaciones, viste que no lo sentimos porque no es de la noche a la mañana, pero hay ciertos dolores. Yo siempre digo lo mismo, crecer duele. Yo creo que la semilla, si tuviera sentimientos, no digo que no los tenga, pero si pudiera expresar a través de su voz, ¿no? Y nosotros pudiéramos escuchar sus emociones porque está creciendo en esa planta que está ahí enfrente, yo creo que estaría todo el tiempo a los gritos. Porque primero rompe su zona de confort, su semilla, ¿no? Estar ahí como nosotros en el útero, calentito, tan tranqui, y de repente tuvimos que nacer. Tipo, por eso lloramos, ¿no? Porque decir, che, nos sacaron de una zona de confort. Pero bueno, no vinimos para estar ahí. Vinimos para hacer otra cosa. Y crecer sí que duele. O sea, pero no es un dolor porque, o sea, hagamos esta diferenciación entre el dolor y sufrimiento, ¿no? El dolor es necesario atravesar porque el dolor te lleva a un umbral de crecimiento. O sea, vos aprendes algo a través del dolor, entonces ya sabes que era la próxima. Yo, por ejemplo, de chico metía los dedos en el enchufe. Aprendí un par de veces y después ya nunca más, ¿viste? Aprendemos por ahí. Sí, sí, Pero sí. también podemos aprender desde el amor. Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo hacer para aprender desde el amor y para no romper tanto? Lo que pasa es que no tenemos, o sea, no tenemos evidencias a nivel sociocultural desde un aprendizaje del amor. Esto es algo inédito. Estamos resignificando el aprendizaje humanamente porque no hay una evidencia. Bueno, podemos hablar de otras. ¿Será que las inteligencias artificiales nos van a enseñar eso? Bueno, mira, te voy a decir algo que el otro día, yo estoy mucho en eso, ¿viste? El otro día encontré en YouTube un canal que me empezó a gustar porque la mujer era media espiritual, pero al mismo tiempo media tecnológica, ¿viste? Me sentía muy identificado porque era ingeniera en sistema, como yo, y ahora se volcó a las terapias alternativas. Y utiliza, ¿sabes qué? El método de manifestación a través de la inteligencia artificial. Dice, el universo es una gran inteligencia artificial. Vos hacen una pregunta boluda a la inteligencia artificial y te va a hacer una respuesta genérica, como nuestros pedidos al universo. Ay, quiero ser feliz. Y la inteligencia artificial te va a decir, bueno, para ser feliz, entonces no sé, y te pone una respuesta boluda. Te va a poner una respuesta boluda, muy simplista. Ahora, especificale. Autoconocete. Te va a decir eso. Ahora, vos le decís, armame un programa 21 días de reprogramación donde haga una afirmación, una visualización, una tarea diaria, ¿sí? Que me lleve a un estado de plenitud y vas a ver el tremendo laburo que te va a hacer. Tremendo. No va a querer hacer. Tremendo. Te tenés que remangar y ponerte a laburar. Entonces, pero te hace paso a paso. A ver, yo lo hice. O sea, agarré y creé, por ejemplo, si vos le decís, ay, armame
una idea para generar dinero. Ah, ¿sabes qué? La inteligencia artificial se te mira y te caga de risa. Ahora, vos agarrás y le pones a la inteligencia artificial, bueno, quiero gestar, no sé, por ejemplo, un ebook que hable sobre un sistema de sanación a través de los arquetipos de Jung y bla, 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 y el chabón te va a armar, la inteligencia te va a armar un paso a paso, Sí. donde después terminás teniendo una enciclopedia. Tremendo, y yo lo hice eso, ¿eh? Re. Lo hice. Es tremendo. Y este video concluyó con, bueno, después te pasaba un prompt, decía, bueno, acá les voy a dejar el prompt para la inteligencia artificial que lo pueden utilizar para pedirle al universo. Tremendo, tremendo, Tremendo. tremendo. Porque es un programa de 21 días que vos lo podés aplicar cambiándole, viste, el enfoque a cualquier aspecto de tu vida. Sí. A mí me gustaría esto de empezar a desinstalar patrones, que es de Ujú. alguna manera un poco como nosotros usamos la ley del desdoblamiento Claro. en mis grupos desde la perspectiva orgánica, desde la lógica global convergente. Sí. Son formas de, digamos, porque vos la ley vas a ver en internet que hay un montón de gente que la usa para distintas cosas y habla de la ley del desdoblamiento desde diferentes perspectivas. ¿Qué pasó? Nosotros, desde hace 10 años, los que estamos aplicando la ley, la estamos haciendo para desinstalar todos los patrones que venimos teniendo. Mm. Pero claro, eso nos está haciendo actualizar, obviamente, súper rápido, nos estamos actualizando. eh, pero bueno, yo también quisiera ahora ponerle, o para inventar cosas, porque la perspectiva orgánica, el reloj orgánico, el calendario, todo eso que Mm. inventé fue un invento a través de la ley, Claro, ¿no? claro. Entonces se puede usar para desinstalar patrones, para inventar cosas, y no sé, esta noche preguntaría, ¿para qué más puedo, para qué otro uso puedo aplicar la ley? Interesante pregunta. Interesante pregunta. Y yo creo que para mí no tiene límites, ¿no es cierto? O sea, encima nosotros, desde nuestra conciencia que se va acrecentando a medida que experimentamos, eh, no tenemos la totalidad no nos llegamos a imaginar todo lo que puede llegar a suceder todavía, porque estamos enfrascados en lo que vamos vivenciando. O sea, a mí me condiciona mi propia experiencia, como a todos. Entonces, una persona que ha experimentado un montón de situaciones, un montón de vivencias, obviamente que va a tener una mente un poco más, una conciencia un poco más acrecentada y una conciencia más abierta y expansiva con respecto a mí o con otras personas. ¿Por qué? Porque está vivenció otras experiencias. Entonces, obviamente que va a haber tu herramienta, va a decir, ah, yo lo puedo usar para esto. Y tremendo. Ahí está lo que tiene bueno vincularse. Por eso el programa humano, yo lo llamo así, programa humano, de hecho estoy escribiendo un libro que habla sobre eso, es perfecto, porque si bien el proceso de evolución es individual, necesitamos del otro para hacerlo, porque es como cuando vos te querés peinar y necesitas un espejo para saber dónde maquillarte, dónde peinarte, No te ves, no te puedes no ver, te podés ver. no tenés un parámetro para regirte. No. O sea que el otro es un parámetro. El otro es un parámetro. De hecho, en mi propio universo, todos la otredad, como le digo yo, son todos parámetros. Son como, viste, cuando éramos chicos y teníamos que hacer esos dibujitos siguiendo la línea de puntos. Sí. El 1 te lleva al 2, el 2 te lleva al 3 y hacías una figura, de repente hacías un conejo. Bueno, esos son las personas, son esos parámetros que te van llevando a armar los puntitos, eso, a armar una figura. Esa figura sos vos, Ay, qué loco. esa figura sos vos. Por eso es súper importante ver con quiénes compartimos también. Sí. Pero bueno, por eso también lo resonante atrae lo resonante. Digamos, si estás en una frecuencia, ¿cómo te vas a dar cuenta en qué frecuencia estás? Y por las personas que están en tu entorno. Desde el núcleo más cercano hasta, bueno, expansivamente como órbitas, hasta lo más lejano, ¿no es cierto? Porque todo está ahí, en lo que orbita alrededor tuyo está todo. Lo que te nutre, lo que tenés que saber poner desde el control, el límite, decir, che, esto no lo elijo, pero el universo te pone ahí, che, bueno, ¿qué querés? Bueno, quiero esto. Ok, querés esto, pero entonces tenés que no elegir esto otro. ¿Entendés? Es como cuando vas a la verdulería y el verdulero te pone, oh, dame un kilo de naranja y te está poniendo una que está machucada. No, esa no la quiero. Pero el verdulero no lo sabe. No sabe para qué lo querés. A mí me pasa con los tomates, por ejemplo. Ajá. Y bueno, hay tomates que son para ensalada y otros que son para salsa. Pero el verdulero no sabe que vos vas a utilizar para qué cosa.
¿entendés? Entonces como que saber discriminar, Ujú. si bien acota un poco las posibilidades, ayuda a concentrarlo para dar un enfoque y para poder materializar o manifestar de una manera eficaz. Pero al mismo tiempo también está quitando un poco las infinitas posibilidades. Es un juego un poco, ¿no? Si Mm. yo quiero nombrar a este mate, digo, bueno, no sé, yo agarro una taza y la convierto en mate, a partir de ahora, para de acá en adelante, le estoy quitando las otras posibilidades y solamente lo estoy diciendo como mate. Ujú. Que eso lo hacían los hopis, ¿no? Sí. Agarraban una piedra y la consagraban y ¿Y no es decían, así el ego, cómo se forma el ego? y bueno, es que el programa Ego es el que enfrasca las cosas. De hecho, empaqueta todo. Empaqueta Y todo. bien Es decía, no sé, como un distribuidor, no, una empaquetadora, es un contenedor. un El contenedor. ego es como un cubo que contiene todo. De hecho, Jung decía, si no tuviéramos ego no podríamos existir en esta terrenalidad, Ujú. porque el ego lo que hace es darle forma a la materia, le da forma a la materia. Sí. Pero el tema es que le quiere dar forma a tu ser. Sí, el tema es que Y se tu quiere ser, apegar a la forma. claro, pero tu ser quiere ser, o sea, tu ser que es libre, se Mm, quiere ponerle una parte de tu ser, contener en algo, pero ese contenedor, al estar mucho en referencia externa, genera a veces como que, no, bueno, a ver, elegís y elegís mal, ponele. Y elegís y decís, no, pero ¿para qué elegí esta forma? No claro. quiero entrar en esta forma. Entonces ahí reculás y decís, no. Sí, bueno, eso es un poco más delicado porque ahí tenés que ver qué patrones se están infiriendo. Por ejemplo, el patrón comparativo es porque ahí necesitas resolver la autovaloración. Si yo no me siento capaz de gestar algo piola y me vivo comparando con que otros sí lo hacen, entonces me voy a siempre minimizar, no voy a hacerme capaz de crear algo totalmente innovador. O lo mismo, pero de otra forma. Por Claro. eso mucha gente dice, ay, no, hay tanta gente haciendo lo mismo, ¿para qué voy a hacer lo mismo? Bueno, pero tu condimento es totalmente distinto, no es lo mismo. Fíjate los chinos, que hay un chino en Capital Federal, hay un chino al lado del otro. Ellos no se preocupan porque están uno enfrente del otro. No. Ellos lo que pasa es que cada uno tiene su propia impronta, cada uno va a dar su propia forma, ¿no? O sea, la calidad del servicio en el que vos prestás o tu presencia en lo que vos hagas es lo que hace la diferencia. No tiene que ver con la competencia, porque eso desde la escasez, pensar eso. Ujú. Es pensar de que, ay, bueno, si yo pongo un kiosco enfrente del otro, no voy a tener lo suficiente cliente para sobrevivir a fin de mes. No, no es por ahí, porque No, vos podés dar otras prestaciones. claro. No sé, por ejemplo, Entonces, eso es el ego que interfiriendo en tu ser. Es cuando no acepta tu autenticidad, tu ego. Si se está comparando permanentemente, es como que no se acepta en su exactamente. autenticidad. Sí, 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 sí. Se enmascara en la víctima ahí. Ujú. Ahí sí están en lo que vos decías antes, El ¿no? programa víctima. Programa víctima. Ujú. Ahí acopla parasitariamente esa postura. Eh, ¿Por qué? Porque es mucho más fácil decir, bueno, quiero que me vengan y porque está en nuestra impronta también en que queremos que un adulto venga y nos resuelva las cosas como cuando éramos niños, ¿no es cierto? Total. Es como que creo que eso debe ser el paraíso. O sea, como que nosotros tenemos una idea de paraíso que tiene que ver con la infancia, pero con una infancia media rara, porque yo, por ejemplo, no tengo recuerdos de mi infancia que digo, uy, sí, me encantaba mi infancia. No, no me Ajá. encantaba mi infancia. Es más, yo veía que la gente decía, ay, qué lindo ser niño, qué linda que sos nena, qué lindo, como que te Sí, envidiaban, ¿viste? sí, 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 sí. Y yo los miraba como diciendo, no, nada que ver, o sea, ustedes están re locos, es re feo ser niño. Sí, bueno, eso Es ahí, mi interpretación. bueno, ahí está el tema de la interpretación. Después cada cual hace con esa experiencia un programa desde la supervivencia bueno, me reformo para no tener que volver a vivenciar esta experiencia, porque no te olvides que la mente a medida que va creciendo en edad también va creciendo en complejidad. Antes, como decir, bueno, la inteligencia artificial al principio empezó como un programa de preguntas y respuestas. Sí, Entonces, bueno, va evolucionando. Entonces, hasta claro. llega un momento donde es autosuficiente. Bueno, sí, es autosuficiente, pero sus raíces de autosuficiencia es de la necesidad. Entonces, esto que decía, bueno, es re utópico tener un paraíso donde tenemos todo resuelto. Sí. Sí, pero ¿hasta qué punto nosotros estamos No, buscando pues algo por ahí si utópico? sos cristiano, Ah, bueno, sí, pero por ejemplo, que tengo un Dios que te protege en la cielo. sí, pero incluso hasta ese programa en su momento era lo que necesitaba vivencia. ¿No viste que
que las eras están marcadas por la astrología, no es Sí, por sí. nada. Ahora que estamos en la era de Acuario, bueno, estuvimos en la era de Piscis y así sucesivamente. No me quiero imaginar cuando estábamos en la era de Aries. ¿Qué habrá pasado por la humanidad? Bueno, y así pasó. Guerras, conflictos, sangre, sacrificio. Bueno, todo eso. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba regido por esa energía. Ujú. Necesitaba pasar por esa energía. Sí. La humanidad de esa época necesitaba atravesar todo eso. ¿Por qué? Y bueno, vaya a saber las programaciones que había en ese entonces, o de qué se tenía que liberar el patrón del inconsciente colectivo, pues no te olvides que aparte del inconsciente individual está el inconsciente familiar, el inconsciente, digamos, más zonal y el inconsciente colectivo. Sí, Ahí como se terrible. va formando, ¿no? Lo que se llama el egregor, Claro. que bueno, después cada uno le puede poner el nombre, depende de la cosmovisión que siga, ¿no? A mí me gusta siempre decirlo más de una manera genérica, Sí, sí, sí. pero Por eso después... los términos informáticos porque son neutros. Son neutros. Software, programa, bueno, eh, bueno, la creación, de hecho, bueno, junio, porque hoy es el 1 de junio, Claro. Sí, de, porque arrancamos el mes así. sí, dentro de la ley del desdoblamiento, encima es el mes 6 que vos fíjate, mira, 6 y 12 están conectados. Sí, El mes, digamos, sería eh, diciembre es el futuro de junio. claro, Es decir, todas las que nacieron en junio, su futuro es en diciembre y viceversa. Es claro, decir, todos los que nacieron en diciembre, su futuro es ahora, este mes. claro. Y ahora entonces se produce en ellos una gran actualización, que es conectar con la respuesta, que es una oportunidad súper, porque vos lo podés hacer así o también lo podés hacer con gente que esté en esa posición en tu reloj. Ajá, en esa posición en tu reloj. Claro, Exacto. sí, Por ejemplo, mi posición del pasado sería el 3, donde está el 6 sería el 3, claro. porque yo nací en marzo, y mi posición del futuro es Es el el 9. 9. Claro. La mía, yo, por ejemplo, que yo cumplo en julio, la Sí, mía es en en enero. enero, porque es, claro, es lo opuesto. Está bien. Exacto, es opuesto. Ah, Que está en la astrología también como los opuestos complementarios, no sé, hay astrológicamente, ponerle Acuario con Capricornio, perdón, con Escorpio, hay algo en la astrología que tiene que ver con eso justamente también de los meses. sí, bueno, Puede ser a Virgo, para mí podría ser Virgo o el eh, otro que le sigue o Libra. no, vos sos Aries, ¿no? Sí, Bueno, el opuesto de Aries es Libra. Libra. Bueno, Claro, pero si vos te fijas, es el 21 de septiembre que empieza Libra. claro, ajá, Bueno, entonces, y Aries el 21 de marzo. de marzo, Sí, ¿no? sí, Bueno, entonces ahí te das cuenta que está alineado el sí. reloj orgánico con la Con la astrología. astrología, sí, total. Bueno, a mí me pasa que yo cumplo el 11 de julio, pero el 21 de junio arranca cáncer. Sí, Y si vos mirás para el otro lado, sería uno que sería enero, a mí me correspondería Capricornio, es mi opuesto sí. complementario, que arranca el 21 de diciembre. Claro. Bueno, pero capta enero también. Capta enero, sí, 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 es sí. perfecto. O sea, para No, la energía no. Nosotros lo que pasa es que son aproximaciones estamos regidos por el calendario gregoriano, no por también. el calendario orgánico solar lunar, Exacto. que es distinto. Bueno, y eso es el calendario orgánico, es poder vernos en el año así. Entonces digo, bueno, hoy es 1 de junio. La J es la letra 10. La 10 es la creación. Ah, mira, Una creación es 10, 1 y 0. claro. Es el 1 y 0 ¿cómo es? Del binario, del sistema Sí, binario. sí, 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 Entonces, sí, masculino y femenino, ahí, exacto, 1 y 0, que es sí, 10. Entonces, la J, entonces leo a junio como la creación que nos unió, la creación que nos unió o que nos va a unir o que nos viene a unir en este junio. claro, ¿Con qué? Con nuestra esencia nos tiene que unir, porque el desdoblamiento es justamente salir a desdoblarse, es salir a explorar cómo sería estar todos separados. claro, ¿Sí? Eso es el desdoblamiento. Entonces, ¿pero qué pasa? Llega un momento, mira qué interesante, que sea justo en junio, que llega un momento en que hay que, bueno, listo, volvemos cada uno a sus casas, volvemos cada uno a sus centros, que serían sus hogares originales, la esencia es nuestro hogar original. Y para nosotros los del hemisferio sur está bueno porque encima viene el invierno,
Mm, en junio. Entonces va a ser un buen momento para conectar con nuestra esencia ahora. mm. Sí, sí, de hecho está marcado también por, bueno, viste que tenés el solsticio de invierno, que es ahora el 21 de junio, que es donde está se junta ahí que el día más corto del año, ¿no? Ujú, sí, la Que, noche más larga, el la día más noche, corto. claro, y el día más corto, que en contraposición al solsticio de verano, que es justamente el 21 de diciembre. De diciembre. Entonces, esos son el eje, ¿no? Como nodal que marcan los ciclos del año, Claro. donde ahora es como contrae, ahora es como constrictivo, Sí. como que Retrae, se retrae, retrae. es una espiral que va hacia adentro, Sí. comprime, entonces te lleva adentro a meterte, a Adentro. reverte. El A patrón de, revisarte. claro, el patrón de eventualidades es una onda natural de la vida donde te lleva al encuentro de lo que es la singularidad, que para que veas el aprendizaje. Y después en la segunda onda es cuando empieza al revés, el espiral empieza a salir hacia afuera, que es la expansión, Sí. que es cuando ya lo viste, lo aprendiste, ahora lo liberás. Bueno, entonces podríamos decir que desde el 21 de diciembre hasta ahora el 21 de junio estamos en la parte más retráctil de esta espiral de conciencia, pero que después a partir del 21 de junio ya vamos a empezar de a poquito como a respirar más holgadamente. Podríamos decir eso, sí. Podríamos decir que la energía ahora nos está empezando a ayudar a liberar. De hecho, digamos, a nivel energético, vos escuchás a cualquier astrólogo o astróloga que anda dando vuelta por la red y lo que te está diciendo es que ahora se viene un poco ya el trabajo interno que ya fue, que bueno, que arrancó en la época de los eclipses y bla, que esto que el otro, ahora como que es más, con la entrada de Júpiter, o sea, Saturno está en Aries, pero con la entrada de Júpiter ahora en Géminis, no sé qué, empezaba como que a atraer a ciertos signos como abundancia, ¿viste? Expansión, compartir, bla, que esto que el otro, y está bueno, porque viene para eso. Claro. Eh, Está buenísimo porque a mí me pasa, por ejemplo, que en todos los meses de, por ejemplo, abril, mayo, como que ahí ya empiezo a decir, bueno, ¿qué pasa? Es como que todos los años ya lo estuve viendo en mi calendario orgánico, que es como la parte más dura también. Abril, mayo, junio, pero después ya como que se relaja. Y puede claro. ser que sea este patrón que estamos viendo, esta respiración espaciotemporal de que se cierra y que después empieza, que claro, no nos damos cuenta porque en realidad se empieza a abrir muy despacito a partir del 21 de junio, Sí, pero sí, se abre. sí. Yo siempre lo que explico es que nosotros estamos acostumbrados a un ciclo calendario donde termina un mes y arranca uno, arranca la semana, termina. Y para energía no es así. No. O sea, es como más, como que va de a poco, ¿viste? Entonces, ya de por sí el año astrológico no arranca en enero como arrancamos nosotros el año. Y empieza despacio, ¿viste? Como cuando dicen que Mercurio se retrograda y después se pone directo. No es que se pone directo y ya está, arranca todo. No, 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 tiene sus días y incluso hasta a veces una semana de que es como cuando pones primera en el auto, ¿viste? Tipo, tranqui, no es de 0 a 100, No, va como de a poquito. sí, 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 Pero sí. bueno, es como el proceso ondulatorio siempre va a tener estos procesos más paulatinos. Y aparte también la naturaleza del ser humano es como que los cambios deben ser así paulatinos. El hecho de que nosotros no respetamos las banderas y los avisos y después dejamos todo para último momento y nos la damos la pera es porque no hicimos justamente eso. No respetamos los pasos. No. Y porque no tenemos bien el software del tiempo orgánico. Exacto. Sí, sí. Y de hecho siempre lo explico, ¿no? En el último vivo que hice decía lo mismo. Si nosotros no hicimos la tarea los años anteriores, de hecho desde pandemia que nos pedía introspección, nos pedía resignificación, nos pedía reinventarnos, reconocernos, y bueno, y ahora tenemos que hacer la tarea que no hicimos en esa época, más la tarea que se acumula ahora. Es como llevarte una materia a diciembre. Total. Tenés que hacer la tarea toda junta. Sí, sí, sí. Y bueno, Todas y es juntas. ahí. Y ahí es donde vienen las actualizaciones que también, por eso digo, yo ahora que hice esto de mi mamá y mi papá, que vos decís, es algo que por ahí hace rato que lo vengo escuchando y sé como que lo tengo que hacer, pero viste como cuando dejas algo para lo último, venía procrastinando Sí. hacer ese trabajo. Y ahora que lo hice,
es maravilloso, porque realmente, primero que me siento acompañada por esas energías, que antes no las sentía como más desconectadas. Mm, Primero me siento acompañada y segundo que es como que toda tu historia se resignifica ahora. sí, de hecho que sí. ¿No te pasa que a veces llega un momento donde de la nada empezás a entender cosas que decís, ¿por qué esto no me cayó una ficha antes? Yo siento que como que la conciencia tiene un tiempo de maduración como nosotros tenemos nuestro tiempo de maduración a nivel intelectual o biológico. Yo creo que la conciencia también tiene su tiempo de, bueno, ahora te toca despertar, ahora te toca entender, ahora te toca resignificar. Porque incluso me ha pasado de tener ciertas herramientas tiempo atrás y es como que, y no me entraban balas en la cartuchera, es como decir, ¿por qué antes no la entendía y ahora sí? Porque la energía ahora está disponible para que entiendas eso. Ujú. Capaz que ahora, antes estabas predispuesta energéticamente la conciencia para que entiendas otras cosas, ¿sí? O Claro. sea, yo siempre voy a decir lo mismo, el alma viene acá como si fuera un maple de huevo a llenar sus cubículos de información. Y es en orden secuencial. Bueno, ahora toca amor propio, bueno, ahora resignificación, bueno, ahora esto, ahora lo otro. Y es como que no te puedes saltear el proceso. Entonces, capaz que uno quiere resolver, ¿no? Como que también desde el arquetipo, de estos arquetipos que a veces nosotros nos montamos bueno, de Salvador o lo que fuera, ¿no? Nos emponchamos y decir, bueno, lo quiero tener todo claro ahora. Bueno, sí, pero tener todo claro ahora es resolver en tiempo y forma. Y a veces queremos acelerar el proceso. Y ahí es cuando es una mentira. Porque lo que pasa ahí es que no integrás, No. querés pasarlo por alto. ¿Qué Como, más etapas? ¿qué más etapas? Como te decía la otra vuelta que, viste, el cuadrito que era expresión, manifestación, integración y trascendencia. Bueno, queremos pasar desde la expresión a la integración directamente, sin pasar por la experiencia. No, pará, aguantá. Si no lo vivencias, si no lo pasas por el cuerpo, jamás lo vas a integrar. Mm. Porque ahí es donde se acumula la información. Claro, no, no. Vos sabés que hace unos días yo había perdido mi calendario orgánico. Y posta que cuando perdí mi calendario orgánico me perdí yo. Claro. Fue como que me perdí. Y claro, si bien agarré otro cuadernillo y empecé a anotar, qué sé yo, pero bueno, fue muy loco porque fue todo un proceso así que antes de ayer encontré mi calendario orgánico, lo tenía acá en la casa, Mirá lo vos. había dado vuelta a todo, hasta esta posición que cambié los muebles y todo, la cambié para buscar el calendario. Que yo Claro. digo, está acá, pero no sé dónde, pero no sé dónde, bueno. Entonces, cuando voy a ver dónde quedó, en qué punto de partida quedó mi calendario, me di cuenta que todo lo que me pasó después cuando no tuve el calendario orgánico era todo lo que yo ya venía anticipando que me estaba por pasar, Claro. pero que yo decía, yo, o sea, yo no sabía que yo lo sabía que me iba a pasar eso. Mientras que lo estaba viviendo experimentalmente a la situación, para mí era como nuevo. Mm, sí, Pero sí. después miré en mi calendario y no era nuevo. Yo sabía, pero ¿qué pasa? Yo lo sabía a nivel teórico. Claro, claro. ¿Viste? ¿Te pasa que cuando vos te compras un libro y lo lees al principio decís, ay, me lo quiero comer crudo el libro, lo terminaste de leer y ya te olvidaste la primera parte? Porque en realidad no lo leíste, en realidad lo que hiciste fue, o sea, no incorporaste la información, leíste las letras, las palabras, Sí, los sí. párrafos. A mí me pasa que cuando a mí me gusta mucho un libro o es interesante, lo leo más de una vez para poder después la segunda leída sí incorporar la información y ahí es donde Sí. tomo nota, bueno, etcétera. Pero la primera es como dar un pantallazo, ¿viste? Me pasa lo mismo con las películas, o Bueno, sea, quizás también nos pasa con las experiencias. A veces damos un pantallazo y sondeamos un poco a ver qué onda, si tenemos o no, porque hay que saber, y eso puede ser de por el hecho de que no hayamos aprendido antes ciertas cosas. mira, yo, Porque hay que sostenerlo es que sí, es que ahora al entendí, proceso. hay que sostenerlo y de hecho ahora hace poco entendí que no es casualidad que la vida te pone siempre en la misma circunstancia, no porque no la hayas visto, a veces es como, che, pero si yo ya aprendí esto, bueno, a ver si lo aprendiste. Sí. O sea, es reiterativo para reforzar. De hecho, nuestro sistema de aprendizaje es reiterativo. O sea, cuando nos enseñaban las tablas es como, bueno, por repetición, por repetición. No es que sea el mejor método, pero tampoco es algo que, o sea, para
lo que serían los cables neuronales, ¿no? ¿Cómo se llama la palabra? Cuando dos neuronas se conectan. La sinapsis. La sinapsis. Para que una sinapsis sea, digamos, permanente, necesita repetir un patrón. Por eso, cuando vos querés cambiar un hábito, mínimo 21 días. Entonces, nosotros repetimos a través de la repetición. Entonces, el universo aprendemos. Por eso volvemos a vivenciar la misma experiencia. Sí. Decir, bueno, yo ya aprendí el valor propio. A ver, bueno, te va a traer otra vez una situación de valor propio para enfatizar sobre el valor propio. Sí, sí. ¿Qué pasa? Es importante claro, para uno. Podemos decaer o sea, lo que no tenemos que caer en el tema de la culpa, porque a mí me ha pasado decir, che, si esto ya lo tenía aprendido, ¿por qué volví a caer? Bueno, pero es otra espiral, es como otra octava superior, otra capa, como viste las notas, do, re, mi, fa, sol, así, después se vuelve a repetir. Sí, tipo, es otra escala numérica. Es la misma canción, pero en otra escala. En otra escala. Es el mismo acorde, pero con otros dedos. Es como que necesitas vivenciar el cubo, necesitas verlo de varias aristas para entenderlo totalmente. Sí, aparte que no son, las experiencias no son bidimensionales. No. Entonces son multidimensionales, una experiencia es multidimensional, entonces necesitas verlo desde distintos ángulos. Y el tema, por ejemplo, esto de la autovaloración, me parece que no es un tema menor para ningún ser humano del planeta como para pasarla rapidita. No, para nada. No. Yo creo que el amor propio, el valor propio, tiene que ver, yo creo que ahí es la semilla de lo que todo se gesta ahí la autoestima, se gesta ahí desde todo, de dónde vas a manifestar tu vida en sí mismo, no solamente a nivel vincular, sino también a nivel material. Yo creo que va todo por ahí. Entonces, ¿y de dónde se gesta todo eso? Y bueno, eso remite a, bueno, cómo nos sentimos nosotros valorados o no cuando éramos chicos. O sea, qué lugar ocupábamos, cómo lo ocupábamos, ¿sí? Qué espacio teníamos o no teníamos, y todo eso, ¿no? Como por ejemplo, yo hace poco caí en la ficha, digamos, por qué yo me sentía no reconocido o no, me sentía... ¿De dónde venía la herida del rechazo? Yo me empecé por esa, ¿no? Como me enfoqué en resolver eso. ¿De dónde sentía la herida del rechazo? Y sentía la herida del rechazo de no sentirme suficiente. Sí. ¿Y por qué no me sentía suficiente? Y porque yo tenía que competir el amor de mi madre con mis 4 hermanos. Siendo el hermano mayor, tenía que hacerme cargo de ello o que ellos estén bien. ¿Vos sos mayor? Yo soy el mayor de 5 hermanos. Yo también soy mayor. Entonces, ¿no te pasó de que vos tenías que hacer las tareas domésticas, de ayudar y colaborar con tu mamá? Es un programa, en realidad es un mandato familiar tremendamente malo, porque, por ejemplo, te inhibe te inhibe tu niñez. O sea, vos sos adulto de niño ya. Yo igual, re adulta de niña. ¿Y ahí qué más etapas? Te acostumbras a quemar etapas y la tenés que hacer de nuevo. Y después tenés que vivenciar de nuevo, ¿no? Porque después, ¿qué pasa? Ahí se difurca en dos caminos. O tenés a la persona súper estructurada, que después es como que no se permite jugar en la vida y se toma todo en serio, que fue mi caso en su momento, que bueno, hasta que el cuerpo no aguantó más. O la etapa donde, bueno, ahora soy libre y hacer lo que quiero, entonces tenés el síndrome del Peter Pan, donde es un niño eterno, donde tenés 50 años y todavía sos un pendejo de 15, ¿entendés? Que haces cualquier cosa, que es la mayoría de los hombres que están en esa, ¿viste? Ahora, bueno, sí, el libertinaje, bueno, ahora, bueno, sí, bueno, pero también tenés responsabilidades, sobre todo afectivas, que tenés que digamos, como que poner ahí en atención. Entonces, bueno, todo esto te lleva a que eh, no solamente en lo vincular repercute eso a nivel íntimo, sino también a nivel sociocultural, porque así estamos manejados por la gente que, bueno, si, cuanto más poder, más o sea, hoy, por ejemplo, no, ayer que estaba hablando con la encargada del hotel, con la Anita, y me decía, no, que yo a Milei lo quiero matar, si me lo cruzo lo piso con el auto. Le digo, mira, vos entendés que es un nene que andás a ver la infancia que tuvo y ahora está tratando, es como cuando, no sé, un chico lo sacás del medio de la jungla y lo llevas a un palacio donde tenés todos los chiches. Obviamente va a querer jugar con todo. O sea, un nene que tuvo penuria, que tuvo necesidad, y no te estoy hablando de necesidades económicas, te estoy hablando, y digo, con esto no, claro, no te lo estoy justificando, yo te estoy entendiendo cómo funciona su patrón mental, que es el 90% de lo que le pasa a toda la humanidad.
porque no lo lleves a la vivencia de un presidente, llévalo al vecino que tenés enfrente, llévalo a vos mismo, tus propios padres, tus hijos, llévalo a eso Sí. está El bien. tema es que Peli está mirando cada uno de su propia vida y ahí es donde es importante ver este patrón víctima, victimario, salvador, Ujú. en donde ella, si esta persona que te comenta eso está en un papel de víctima, Y sí, obviamente va a poner de victimario a este o a cualquier gobierno. va a poner de víctima o victimario a cualquiera que esté en su entorno, porque por Exacto. algo, digamos, no, o sea, con todo el amor del mundo, pero por algo siempre está con la vista hacia el afuera, desde la Sí. crítica, desde el juzgamiento, Ujú. desde la desconfianza, está siempre desde esa visión. Claro, entonces vos fíjate cómo vos te ponías en Salvador, en el medio, ¿no? Que es un poco la posición que yo siempre tengo también, por ejemplo, en mis grupos de pertenencias sociales, donde a mí es como que muchas veces me obligan a tomar partido Mm. por izquierda, derecha, por, ¿no? Un lado o el otro. Entonces, no hay que olvidarse que víctimas, es cierto, hay víctimas, pero una Claro, cosa es la víctima objetiva en las sí, situaciones y otra cosa es el movimiento del victimismo, claro, sí, totalmente. ¿no? Sí, No confundir esas dos sí, parámetros. es como confundir la libertad con libertinaje. Claro, claro, claro. Entonces como que digo, bueno, por eso, pero claro, yo como no me podía poner de ninguno de los dos, y encima fue muy loco porque yo vivía en la montaña en Ushuaia, Ujú. y ahí, al ser un barrio nuevo, un barrio que recién empezaba y que imagínate, nosotros llegábamos, apoyábamos el auto, estacionábamos el auto y teníamos que caminar 200 metros hasta nuestra casa. Wow, Y ahí en ese barrio había 50 familias. Y esas familias estaban todas nucleadas y agrupadas. claro, Entonces yo empecé a ver todo cómo funcionaría primitivamente la humanidad en claro, ese barrio, claro, cómo éramos nosotros. Fue como un viaje al pasado de ver a ver cómo funcionan las relaciones sociales en una estructura precaria, primaria, de las mínimas relaciones, ¿no? claro. Entonces me di cuenta a mí misma, y ahí me di cuenta, dije, a ver, yo qué rol quiero cumplir, porque yo podría cumplir cualquier rol acá, dije yo, ¿no? Bueno, la Mm. política me gusta, me interesa, estaba ahí como una posibilidad, la asistencia social estaba también como una posibilidad, la parte por ahí más de comunicación también estaba, ¿no? Porque estaban todo disponible para elegir el rol que vos quieras, Claro, claro, tranquilamente, porque ya no estaba en la ciudad, yo estaba ahí, en esa parte claro. de la montaña. Y me acuerdo que en un momento, en una crisis que tuvimos con el barrio, que tuvimos que unirnos para defender a una chica, qué sé yo, y ahí mismo yo mismo observé a todos los roles que estaban ahí en el barrio, a todos, 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 Mm. y yo dije, no, no quiero ninguno, no quiero ninguno, o sea, el rol que yo quiero y que me interesa no está acá. Claro, Pero que tenía que ver un poco con esta cosa de salvadora, claro, ¿no? Que no estaba, ¿por qué? Porque no había ningún cura, porque toda esa parte espiritual todavía no estaba desarrollada. claro, Entonces ahí digo, bueno, no, me voy, me fui de la sociedad, me fui de ese lugar porque, pero ahí recién, en contacto con los otros, me di cuenta de cuál era el rol que quería, claro. digamos. Sí, Pero eso, sí, y sabés que detrás de la máscara esa está el patrón, o sea, está la herida del reconocimiento. O sea, a ver, tanto la víctima, el victimario, como el salvador, no están ni, o sea, son distintas facetas de una misma raíz, sí, el ser reconocido. sí, Si yo soy víctima, ay, necesito que me miren y que me mimen y que estén atrás mío. Si yo soy el victimario, miren cómo yo soy el dominante, el macho alfa o la macha alfa, como quiera llamarlo, y cómo yo acá destaco, ¿no? Como sí, bien, bien ariano, bien así, sí, bien, bien, bien Leo, mejor dicho. sí. Eh, y si yo soy el Salvador, también, y yo soy el Jesús que vine acá, digamos, Sí, sí. Los quilombitos de ustedes dos. claro. Entonces, como que, ¿qué está buscando de por sí esas tres facetas? Buscar reconocimiento. Exacto. Y ese es el programa, para los que están escuchando, que capaz que ya conocen un poco, ese sería Sion Sí. dentro de Matrix, De una. ¿entendés? Sí, Porque ahí están los salvadores, claro. los que se creen liberados de la Matrix, pero no, siguen en la Matrix. Bueno, esta teoría conspiranoica que hablaba de que la Matrix, o sea, que en la película Matrix, Sion es una Matrix dentro de otra Matrix. Ah, mira. Sí, sí, porque, por ejemplo,
no lo explican, ¿no? Pero hay un canal de YouTube que hablaba sobre, bueno, a ver, desmitifiquemos la película Matrix en su totalidad. Y hablaba de que por qué Neo tenía poderes fuera de la Matrix. Y era porque, bueno, Contra Matrix. primero que Sí. es un programa que de hecho cuando se enfrenta con el arquitecto le explica que era una parte de la ecuación y que se Esa es tiene sutil. más sutil, digamos, más elaborada, y que obviamente bueno, que como así en la última, en la tercera creo que fue cuando el agente Smith se infiltra en el cuerpo de un humano, Neo también lo es un programa infiltrado en un cuerpo humano. Ajá. Pero a mí me llevó a pensar, dije, che, pero a ver, llevándolo a la humanidad, ¿no pasa que nuestros avatares son justamente esos programas más elaborados, infiltrados en la humanidad para traer una información, Ujú. como por ejemplo lo fue Buda, el Maestro Jesús, bueno, todos los que incluso hoy por hoy, Sí. más útiles, pero Pero no, están? No dejan de ser programas, no dejan de ser programas. no. Tal vez Eh, referenciarnos en programas, no, bueno, ahí estás. ahí está el problema y eso es un poco la esencia de la aplicación del desdoblamiento como nosotros lo estamos aplicando desde hace años, que no quiere decir que no caigamos en programas y que hayamos salido de la Matrix, no, no, pero sí empezar a reconocer a los programas mínimamente, a los Smith. Claro. Cuando vos empezás a ver el programa, vos ahí podés tener la libertad de elegir. Sí, si te comes el churrasco, no. Y sí. O sea, vos ahí podés elegir cómo querés jugar. O sea, y más allá de que puedas elegir caer en la misma y decir, bueno, listo, mordí la banquina, no pasa nada. Bueno, pero siempre sabés que tenés la herramienta para volver porque sabés que estás en un juego. Entonces, si vos sabés la herramienta, o sea, sabés digamos, las instrucciones del juego, bueno, o haces trampa o jugás bien. Claro que ahora que estamos hablando, puede ser que la Matrix sea también, digamos, todo lo que sería el sistema de dopamina, el tema de las adicciones, a lo que somos adictos, ¿no? Como nuestras máscaras, nuestra historia, las personas, las drogas, o sea, todo lo que nosotros somos adictos, podríamos decir que es como el soporte biológico de la Matrix, ¿o no? Mira, pensarlo así O como, del ser también. para mí, pensarlo así como que la Matrix es una escuela Mm, y que todas esas cosas que vos mencionás son como los útiles, mm, ¿sí? O sea, como que pensarlo como que es por ahí. sí. O las materias. O sea, a mí me pasaba que tanto en la prima como en secundaria había materias que me fascinaban y hay otras que no. Pero tenías que aprender todas si no, no pasabas de grado o de año. Entonces, como que bueno, sí, hay una materia o un útil llamado biología, química, bueno, perfecto, sí. Y el hecho de saber aprender cómo utilizarla me da la conciencia de saber, bueno, cuál está funcionando, es como esto, ¿no? Me iba re mal en biología. A mí lo que no me gustaba en su momento era historia porque era mucho texto. De hecho, bueno, me condicionaba un poco también los profesores que tuve en esas materias, que eran muy densos, como que vos era muy aburrido, me redormía. Pero física y química a mí me fascinaba porque era puramente experimental, Claro. puramente experimental. Sí, sí, a mí había algo que me atraía, como que decía, ay, quiero conocer este mundo, o sea, pero después, como física sí me gustaba, pero química era como que, wow, era como magia más o Claro, menos. sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasó que ahora historia me fascina llegar a un pueblo o un lugar y conocer la historia del lugar. Ujú. De hecho, hasta me imagino cómo habrá sido este lugar en su momento. Entonces empiezo a flashearla arquitectónicamente, cómo fue modificada en las casas y todo. Es como que mi cabeza viaja en el tiempo. Pero porque resignifiqué para mí lo que era la materia esa. Un Claro. poco lo que pasa en la vida, ¿no? Porque cuando vos decís, bueno, yo sufrí cierto trauma o lo que fuera en tal experiencia en el pasado, en la infancia, pero después cuando vos lo entendés, esto que hablábamos al principio, lo resignificás, ya después podés cambiar tu experiencia, tu vida. Decís, ah, bueno, ya no me afecta tanto como antes. Sí. De hecho, ni siquiera me Sí, afecta. historia, de hecho, la materia historia, que podría ser el reloj subjetivo para los que están en la perspectiva orgánica, es como la subjetividad de cómo el contador, el narrador, vivió los hechos Exacto. de la realidad. Entonces, por eso se dice, ¿no? La historia, si la historia la escriben los que ganan, Sí, sí. entonces quiere decir que hay otra historia. Es un mensaje para que nosotros sepamos de que la historia se puede reescribir desde distintas perspectivas y que quizás volver a repetir una experiencia
tiene que ver con un narrador que quiere tomar la posta de esa experiencia en tu vida para que vos trasciendas y puedas pasar de grado, digamos, en esa materia. Claro. Pasa que con el tema ese yo lo llevo a las experiencias que vivimos, y es como en la narrativa de tu propia historia, el protagonista sos vos. Entonces, desde el punto de vista de vos siendo protagonista, obviamente que te atraviesa y ahí te pones en el rol de víctima, víctima, o sea, de victimario más que Sí, de víctima. Entonces, proyectás, digamos, como que la culpa del otro, ¿no? Como decís, bueno, ok, yo sí, bueno, de chico mi viejo me pegaba, que esto del otro, entonces entonces ahora terminé siendo así, así. Bueno, ok, ahí yo me estoy poniendo en el papel del rol de la historia donde yo me siento como damnificado sí, en eso, ¿no? sí. Y eso es Pero una distorsión que te puede acompañar muchos años. sí, sí, pero desde el punto de vista, mira, yo siempre cuento la misma historia. El año pasado, no, el anterior, cuando yo vine del sur y fui para Buenos Aires, eh, hicimos una cena familiar, bueno, estaba ahí mis hermanos, bueno, mi cuñada, bueno, estaba toda la familia, ¿no? Mi papá. Y vos sabés que en un momento de la cena, así en la sobremesa, no sé cómo salió el tema que hablaban de nuestras experiencias de vida, ¿no? Como de chico. Entonces mi cuñada decía, ¿y ustedes cómo eran cuando eran chicos? Porque Néstor me cuenta, que es mi hermano, me cuenta que pasó tal o cual cosa. Bueno, nada, ¿viste? Mi hermana dijo un comentario, mi otra hermana dijo otro comentario, mi hermano hizo otro comentario. Yo me quedé como diciendo, wow, de un evento Cada hay uno. cinco, bueno, cuatro, porque yo no conté mi evento, mi perspectiva, pero era como todos contaron una historia totalmente distinta. Todos. Y mi viejo, amnesia total. Amnesia total. Desde su perspectiva, él estaba haciendo. Yo no lo vivencié así. O sea, tremendo. Como había cuatro versiones víctimas y mi viejo ni enterado de Ni eso. entera. Y ahí yo me puse como medio observador y dije, wow, no, me puse, no dije ni Neutro. A, me quedé totalmente neutro, porque de hecho yo miraba desde afuera, o sea, y de hecho yo estaba cortando ahí el post y no sé qué, entonces no estaba en la conversación, pero sí escuchaba y dije, wow, ¿cómo es esto, no? Desde un evento, cómo nosotros percibimos una cosa totalmente distinta. Sí, Y que si sí. yo hubiese aportado desde mi mirada subjetiva. Ujú. Re. Bueno, y eso es historia. Eso es Entonces historia. hay que aprobar historia, eh, resignificando la historia nuestra cuando volvemos a pasar por esa emoción, así como esa, mira, emoción, estación, Claro, como si fuese una estación claro. del invierno, verano, primavera. Bueno, hay una emoción que es una estación que hay que pasar para poder cambiarle la historia o darle una perspectiva más profunda inclusive de esa historia y neutralizarla de alguna manera. Sí, sí. Sí, creo que Bueno, estamos acá con Pablo Fontán. Pablo, esto va a salir mañana de una. en Algoritmo, que es mi programa de YouTube. Así que bueno, ¿querés presentarte, decir tus redes? Bueno, a mí me van a encontrar como Pablo Fontán, Conciencia Estelar, ahí en Instagram. Eh, Remodelando también todo lo que es de redes, porque bueno, volviendo ahí al ruedo. Eh, Así que bueno. Y nada, ahí poniéndole onda a la ¿A qué cena. te dedicas, Pablo? Y yo soy facilitador holístico, o sea, como que acompaño a las personas en su proceso a través de distintas herramientas integrativas, desde el autoconocimiento, esto, ¿no? La desprogramación, liberación emocional, eh, brindando también encuentros vivenciales de contención, sobre todo, como ceremonias y retiros y demás. Pero bueno, me centro mucho en las herramientas de autoconocimiento, como lo que es el diseño humano, la astrología. em, y bueno, y también las sesiones así más personalizadas de esto, ¿no? De liberación emocional y desprogramación mental. Que bueno, yo creo, para mí creo que fue mi mayor solución para mi propio proceso y que ahora, bueno, lo comparto. ¿Sí? De hecho, ahora estoy como remodificando, ¿viste? Así como hiciste remodelación en tu casa, bueno, yo remodelé ahí un programa que tengo
que es como pasar por los 4 elementos y esos 4 elementos te llevan a una transformación. Y muy zarpada, desde estos 4 pasos, ¿no? La expresión, la expresión, la manifestación, la integración y la trascendencia. Bien. Entonces, bueno, ahí en esos 4 pasos vemos todo Esos eso. pasos, esos 4 pasos, podríamos decir que es un método para desinstalar Es un patrones. método para desinstalar patrones. Primero para identificarlos y poder desinstalarlos. Sí, sí, sí. Sí, Me encanta porque ahí estamos en la misma frecuencia, estamos viendo eso los dos, justo estamos en eso de una forma más actualizada, porque en realidad siempre creo que hemos venido haciendo esto de desinstalar patrones de una u otra forma, claro. pero bueno, ahora hay que actualizarlo porque todo cambia, todo cambia, todo cambia y bueno, y hay formas nuevas que están bajando Sí, que es muy interesante poder aprovechar esa energía de este tiempo para desinstalar esos patrones, sí, sí. no dejar pasar la estación. Total. Y de hecho, complementariamente, quería aportar que más allá de que lo energético es súper importante, nunca voy a dejar de decir que las terapias energéticas, que yo también las brindo, ¿no? Dentro del programa tengo herramientas energéticas, pero también no dejar de lado que las que son psicoemocionales motrices. O sea, hoy por hoy estoy manejando estos 4 elementos, ¿no? Estoy manejando las 4 patas de la mesa. O sea, no solamente lo energético, pues yo puedo ir a una terapia de Reiki, no sé, sesión de conexión pleyadiana, lo que fuera, que está muy bien, pero si yo solamente me quedo con eso, es como tomar una aspirina para el dolor de cabeza. Ahora, si voy después al plano emocional, al plano mental, e incluso lo trabajo con el cuerpo, porque esto es algo nuevo que empecé a incorporar hace un año, ponele, de empezar también a conectar el cuerpo a través de lo que siento y a través de lo que voy creyendo y a través de lo que voy energéticamente también moviendo, es tremendo. El proceso de transformación es mucho más acelerado. Ujú. Se libera muchísimo más rápido los patrones emocionales y mentales a través de integrar esos 4 aspectos. Bueno, buenísimo. Entonces, gracias Pablo por estar en Algoritmo. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, buenísimo. Bueno, nos vemos prontito. Chau, chau. Compartan, denle me gusta.